Buenas noches con todos. Vamos a desarrollar paso a paso lo que ya se aprendió en las dos clases pasadas, ejercicios que ya habíamos anticipado, pero para reforzar los conocimientos y la práctica, como vamos a ver a continuación. Para recordar, habíamos dicho que utilizamos una secuencia, ¿no? Y ahora la presentamos con la lectura y la interpretación del electrocardiograma. Entonces, la secuencia, como recuerda, iniciamos con la estandarización. Ya veremos luego en los electros ver la altura de 10 milivoltios por 5 de tiempo, ver que existan ondas negativas en ABR, y eso nos dirá que es una adecuada estandarización. Y de pronto, si es que no están con estas características, pues hay que revisar la colocación de los cables y de los electrodos. En cuanto al ritmo cardíaco, el ritmo está dado por el eje de la onda P. Recuerden que normalmente está entre 0 y 90 grados, es el ritmo sinusal, y si estuviera entre 0 y menos 90 grados se trata de un ritmo auricular derecho. En cuanto a la frecuencia, aprendimos la secuencia para ver desde donde aparece un complejo o una onda R sobre un cuadrado grande, y vamos con la mnemotecnia 300, 150, 100, 75, 60, 50, etc. Esto cuando se trate de un ritmo regular. Cuando se trate de un ritmo irregular, en cambio, contamos 30 cuadrados y vemos cuántas R's hay en ese espacio de 30 cuadrados, y eso multiplicamos por 10. Eso nos dará los latidos por minuto cuando el ritmo es irregular. Entonces interpretamos como que hay una frecuencia normal si es menos de 60 en bradicardia, si es más de 100 taquicardia. En cuanto al eje eléctrico del corazón, que está dado por el eje del QRS, nos vemos en las derivaciones de 1, de 2 y de 3, si las deflexiones son positivas, en D1 positiva en D2 y positiva en D3, el eje estará a 60 grados. Y recordemos que como normal está entre menos 30 y más 120. Entonces, si es más allá de menos 30, estamos ante un bloqueo de la división anterior o del fascículo interior de la rama izquierda de las de His, que vemos en patología del lado izquierdo del corazón. Y si está más allá de 120 grados, se denomina bloqueo de la división posterior o del fascículo posterior de la rama izquierda de las de His, y estará en patología del lado derecho del corazón. También vamos a hacer ahora prácticas en esta página del myekg.com para ver si es que el cálculo, digamos, la apreciación que hemos hecho con este sistema está de acuerdo con el cálculo, midiendo la amplitud neta, es decir, cuánto es la R menos la Q y menos la S. En D1 y en D3 ponemos calcular y nos sale el resultado. Seguimos en la secuencia con la evaluación de la onda P. Recordemos que mide pues, tiempo 2.5 y en altura también 2.5. Entonces es considerada normal. Si está muy pequeña es aplanada, y si está muy alta se llama picuda. Luego vamos a valorar el intervalo PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, y recordemos que mide entre 0,12 y 0,20 segundos, o de 120 a 200 milisegundos. Puede estar normal, es corto cuando está menos de 0,12, largo cuando está más de 0,20, ¿cierto? Y puede ser corto como preexcitación y largo como un bloqueo aurículo-ventricular. Seguimos luego con la
evaluación del complejo QRS, vemos si es que existe onda Q o no. Y luego vemos el tiempo o ancho del complejo QRS, que normalmente va de 0,06 a 0,10 segundos. Luego, para ver el voltaje, medimos la onda S de B1, sumamos con el R de B6 para ver y calcular el voltaje. Y luego vemos la transición, es decir, cuando recuerden que la R va creciendo progresivamente de B1 a B2, B3, B4, B5, B6, y la transición, es decir, que la R sea igual a la S, usualmente se presenta en B3 a B4. Entonces, el complejo puede ser ancho, poner un voltaje adecuado y una transición, como hemos dicho, que normalmente está en B3 o B4. Valoramos luego el punto J, que puede estar isoeléctrico, ver si tiene una muesca que nos indicaría una repolarización precoz o una deflexión positiva, como la onda de Osborn, que es de la hipotermia, y otros datos que conoceremos hoy también. Seguimos con la evaluación del segmento ST, que también vemos si es isoeléctrico, si está elevado o está deprimido. Entonces puede estos cambios verse en la enfermedad isquémica cardíaca, ¿no es cierto? Como una lesión de infarto o una angina inestable, de acuerdo a la clínica que tenga el paciente. Seguimos luego con la evaluación de la onda T. Recordemos que pueden medir desde 6 milímetros por 10 milímetros en las derivaciones de miembros, es decir, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, y de 10 por 12 en las precordiales. Entonces puede estar normal, puede estar picuda, es decir, muy alta, o puede estar invertida, es decir, ser negativa. Y ese es un signo de isquemia. Vamos a valorar luego el tiempo del intervalo QT, midiendo desde el inicio del complejo QRS con o sin onda Q hasta el final de la onda T, que nos indica la despolarización y repolarización ventricular, que normalmente va entre 320 y 400 milisegundos y que puede ser hasta 430 en varones y hasta 450 en mujeres mayores de 50 años. Entonces puede el intervalo ser normal, estar corto cuando está menos de 320 o estar prolongado cuando está más de 400 y con estos valores según la edad y el sexo del paciente. También haremos ejercicios para irnos a calcular el QTC corregido, ¿no es cierto? Con esta aplicación de SAMU.es, ponemos lo que hemos medido en el QT en milisegundos, agregamos la frecuencia cardíaca, ponemos calcular y nos da el resultado. Recordemos que el QTC corregido va entre 400 y 440. Y finalmente vemos si es que existe o no una onda U después de la T, que es normal cuando es menor de 0,5 y puede verse en B3. Y si no se ve, pues no se considera anormal. Y en el reporte, pues como usualmente vemos, se pone el electrocardiograma en ritmo, que es sinusal o no sinusal o auricular, etc. Y luego se pasan a describir los hallazgos normales o las variantes que vemos o los patrones electrocardiográficos que vamos a aprender algunos de ellos ahora. Entonces, vamos a empezar con este ejemplo, ¿cierto? De la lectura e interpretación de este electrocardiograma. Entonces empezamos viendo la estandarización. Decimos que en el voltaje o altura son 10 cuadraditos y en el tiempo son 5 cuadraditos chiquitos, es decir, 10 por 5. Entonces, y luego nos pasamos a ver si en ABR hay ondas negativas, vemos una P negativa, una T negativa. Entonces esto nos dice que los cables y los electrodos están bien colocados. Entonces, una estandarización adecuada. Luego vamos a ver el ritmo. Decimos que el ritmo está dado por el eje de la P
y vemos que en D1 la P es positiva, en D2 la P es positiva y en D3, aunque es pequeña, la P también es positiva. Entonces, cuando es positiva en D1, positiva en D2 y en D3, el eje está a 60 grados y decimos que entre 0 y 90 grados el ritmo es sinusal. Luego pasamos a ver la frecuencia. Usualmente entonces buscamos a dónde un complejo caiga sobre una raya gruesa y decimos 300, 150, 100 y 75. Vemos a otro sitio, también podemos ir a ver en ABL aquí 300, 150, 100, 75 y eventualmente puede ser un cuadradito pequeño más. Y buscamos de pronto otra derivación aquí, empezando a un cuadradito antes, entonces 300, 150, 100 y terminando un cuadradito antes 75. Entonces quedamos que 75 latidos por minuto con una frecuencia normal. Luego vamos a ver el eje del eléctrico del corazón que está dado por el eje del QRS y asimismo con el sistema vemos en D1 positivo, ondas positivas, en D2 positivo y en D3 vemos dos ondas pequeñitas negativas, entonces es negativo en D3. Y recordamos entonces en el sistema exoaxial que se había aprendido, ¿no es cierto? Sí, positivo en D1, positivo en D2 y negativo en D3, el eje está en 0. Entonces ahora vamos a hacer, nos vamos a la página de myekg.com y ponemos cómo nos pide la amplitud del QRS en D1. Entonces contamos los cuadraditos que hay entre, ¿no es cierto? Son 3 y 5, 8. Entonces ponemos 8 en D1 y luego vamos a ver en D3, entonces vemos que son dos ondas pequeñitas negativas, entonces son menos 2, porque equivalen a dos cuadraditos pequeños. Entonces ponemos siempre el signo negativo menos 2 y ponemos calcular y nos sale que está en 16 grados. Bueno, esto es lo que nos dice, es como un programa, ¿no es cierto? Pero en todo caso, entre 0 y 16 son para las valoraciones que se dan. Los programas pues están hechos como para unas 16,000 respuestas que hay. Entonces, bueno, de paso para esto no nos demoramos 3 segundos y para esto también un poquito más de tiempo según la resolución de nuestro teléfono inteligente. Pero bueno, resulta que igual está normal. Estos 15 o 16 grados son, como les digo, de acuerdo a cómo se valore. Seguramente esto están valorando con más puntaje, por eso nos llega a 16. Pero sabemos que está dentro de lo normal. Luego vamos a la evaluación de la onda P. Entonces vemos que la onda P, aquí en realidad dos cuadraditos de tiempo y un cuadradito de voltaje, está pequeña, como vemos en D3. Seguimos viendo las ondas. Entonces cuando están estas ondas así pequeñas son aplanadas, ¿no? Entonces ponemos, esta es la interpretación de que es aplanada. Luego vamos a valorar el intervalo PR desde el inicio de la onda P, así buscamos donde caiga sobre un cuadrado grande hasta el inicio de un complejo QRS. Entonces aquí empezando un cuadradito antes, entonces son 4 cuadraditos, ¿no? Acá empezaríamos en la misma línea gruesa y el complejo empieza un cuadradito antes de la línea gruesa, entonces son 4 por 4, entonces 0,16 o 160 milisegundos. Recordemos que normal va de 120 a 200, entonces el intervalo PR es normal. Luego vamos a ver el QRS, ¿no? Buscamos a ver si hay onda Q. Esta pequeñita podría ser una Q en D3.
no vemos ondas Q, entonces que no se vea onda Q, pues no es patológico. Luego vamos a valorar el ancho del complejo QRS, entonces vemos aquí, mide un cuadradito y 1,5, 0,6. Veamos en otra derivación, 1, 2 cuadraditos en la misma, entonces quedemos en que mide 0,8, que está dentro de lo normal. Luego valoramos el voltaje del complejo. Nos vamos a ver el voltaje, sumamos la S de B1 con la R de B6. Entonces contamos, tenemos 1, 2, 3, 4 cuadraditos más 1, 2 y 4. Entonces es 6 sumando. Entonces tendríamos entre las valoraciones que hemos dicho, entre 6 y sumándole 4 o 3, de acuerdo a cómo miramos, entre 10 y 11 el voltaje, entonces está dentro del normal para ser precordiales. Luego nos fijamos dónde ocurre la transición, es decir, la onda R es pequeña en B1 y va creciendo progresivamente, pero aquí en B2 ya vemos que hay una R grande. Entonces, esto es lo que se llama una transición temprana, porque debería ocurrir entre B1 y B2. Entonces, decimos que el QRS es normal en tiempo, amplitud y tiene una transición temprana. Luego vamos a mirar el punto J, asimismo en las precordiales, ¿no es cierto? Entonces buscamos si es isoeléctrico. Recuerden, esta es la línea isoeléctrico y vemos dónde se ubica el punto J, que es el inicio del segmento ST. Entonces encontramos que el punto J vemos si está elevado y además si es que tiene una muesca que estaría representada por esta es una onda R y esta es la muesca de inicio del segmento ST. Entonces esto, el que esté discretamente elevado, el ST y el punto J, con esta muesca nos indica que es una repolarización precoz. Entonces, se considera normal, no patológico. Y vemos el ST, en este caso está, respecto a la línea isoeléctrica, está elevado, pero la elevación es máximo de 1 milímetro. Entonces, esta elevación que vemos aquí en B2, B3 y algo hasta B4, entonces no es significativa. Pasado de 1 es significativa. Nos vamos luego a evaluar la onda T. Entonces, vemos alguna característica, ¿no es cierto? La onda T, vemos que en D1 mide 3 cuadraditos de amplitud o voltaje por 4 de tiempo. Y nos llama la atención acá para B4, pues ver que está picuda, alta, llega hasta 5, pero siempre hay que considerar, ¿no? De pronto acá también sea algo picuda, pero no está tan alta, ver que estos cambios ocurran en 2 latidos seguidos y en 2 derivaciones seguidas. Y si no es eso, pues se considera que es normal. Por eso hemos puesto con paréntesis, pegamos con interrogante que es picuda. Luego vamos a medir el intervalo QT, es decir, desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Entonces vemos aquí que empieza un poquito antes de la línea gruesa, serían 5, 6, 7, 8, 9, aquí serían 9 por 4, 36, sería 360. Luego vamos a ver en otra derivación, aquí empezamos un cuadradito antes de la raya gruesa, el complejo 5, 6, 7, 8, en este caso 9. Entonces hacemos un promedio y decimos que está en 380. Entonces uno en algunas derivaciones 360, en otras 400. Por eso tomamos un promedio de 380 y recordamos que es normal entre 320 y 400. Entonces interpretamos con normal. Entonces luego vamos
hacer el ejercicio en la página que hemos indicado para ver en samiu.es, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver, ponemos los valores que nos piden, el valor que hemos puesto promedio, ponemos 380 y la frecuencia cardíaca que habíamos calculado en 75. Vamos a ver cuánto era la frecuencia cardíaca. 75 latidos por minuto. Entonces ponemos 75 y ponemos calcular el QTC. Y ahí nos sale una serie de valores y el que más se utiliza es por la fórmula de Bassett. Nos dice que mide 424. Aquí hemos puesto 422, entonces 424 con 380 y 75. Entonces recordamos que lo normal va entre 400 y 440. Y buscamos a ver si en el trazo de pronto existe una onda U. La onda U, recuerden que va luego de la onda T. De pronto esta debe ser menos de 3, vamos a ver en B3 si es que hay y no se ve, ¿no? Entonces no, resulta que no tenemos onda U. Entonces luego vamos al reporte, concluimos que el electrocardiograma está en ritmo sinusal con 75 latidos por minuto, que hemos visto una onda T aplanada, una transición temprana por la muesca en el ST y la repolarización precoz transición temprana porque estaba antes de B2 la variación entre la R y la S, ¿no? Es la transición temprana y la repolarización precoz por esta muesca y elevación del ST. Vamos a ver otro electrocardiograma. Entonces seguimos inicialmente, como hemos hecho la estandarización, primero vemos en el registro 10 cuadraditos de voltaje y 5 cuadraditos para tiempo y buscamos, hay ondas negativas P y T negativa en ABR, entonces es la estandarización adecuada. Para ver el ritmo, el eje de la P, nos vamos a ver la P positiva en D1, positiva en D2 y negativa. Aquí nos da la impresión en D3 hay un trazo negativo y otro trazo que está isodifásico y otro trazo plano. Entonces quedamos que es isodifásica. Entonces el eje está en 30 grados y interpretamos que es un ritmo sinusal. En cuanto a la frecuencia, igualmente buscamos en donde caiga en una raya gruesa el complejo y vamos 300, 150, 100 y vemos que se pasa, ¿no es cierto? La siguiente es 75, entonces entre 100 y 75 hay 25 puntos, cada cuadradito vale 5 puntos, entonces vamos a ver, aquí hemos determinado que estaría en un cuadradito, antes sería 95, vamos a ver en otro lado, empezamos un poquito después de la raya gruesa, 300, 150, 100 y terminamos más allá del cuadradito. Entonces hemos hecho un promedio y ahí estaría a 90 latidos por minuto. En todo caso, la frecuencia es normal. Luego vamos a ver el eje del QRS. Entonces vemos que las ondas son más positiva que negativa en D1, igual más positivo que negativo en D1, isodifásico en D3. Entonces, si fuera positivo, isodifásico estaríamos en 30 grados. Como tenemos estos dos cachitos de negatividad, entonces eso valoramos como que está en 15 grados, ¿no? Esa hacemos una apreciación nuestra. Y luego vamos a la página del MyEKG para ver el eje cardíaco con la amplitud neta que decimos, ¿no? Entonces vemos en D1
Entonces contamos, son 3 cuadrados más 5, 8, más 3, 11, y restamos estos 3 cuadraditos que hay hacia abajo. Entonces quedaríamos que la amplitud neta de 1 es 8, y en cambio acá sumamos entre positivos, tenemos 1, 2, 3 y medio, y hacia abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y medio menos. Entonces hacemos la resta y nos da menos 2.5 de resultado. Entonces eso escribimos en la amplitud de 3 menos 2.5, ponemos calcular, y resultado, en este caso nos está diciendo que si tenemos 8 en D1 y menos 2.5 en D2 nos da 12 a 14 grados. 12 grados en este momento. Entonces, hemos hecho el cálculo de 15 y la calculadora nos da 12 a 14. Entonces, estamos dentro de lo normal. Seguimos viendo la onda P. Entonces tenemos que mide 2 por 2, que está dentro de lo normal con su morfología. Luego vamos a ver el PR, es decir, desde el inicio de la P hasta el inicio del complejo QRS, que nos parecería que está pequeño, pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4 por 4 serían 160, 16 o 160 normal. Vemos luego el ancho del complejo QRS, que tiene en algunos 4, diríamos un cuadradito y algo más, 6, en otros está algo más ancho, 2 cuadraditos, entonces quedamos en que son 0,8 como normal. Luego vamos a ver el voltaje midiendo, ¿no es cierto?, la S de B1 con la R de B6. Entonces hemos visto que hay 5, 6, 7, 8 más 5, 6, 7, tendríamos 8, 16. Y vemos la transición, es decir, cómo va creciendo la R de 2, B3. Aquí está entre B4, más o menos. En B4, entonces, decimos que entre B3 y B4 está normal. Entonces, la transición en B4 es normal. Luego buscamos el punto J para ver dónde está el punto J. Veamos la línea isoeléctrica es esta, ¿no? Y el punto J vemos en todas las derivaciones dónde está. Entonces encontramos que el punto J aquí en B4 y en B5 está ligeramente infradesnivelado, pero menos de 1 milímetro. Eso se considera normal. Es patológico cuando es más de 1 milímetro. Y el segmento ST, buscamos el segmento ST, es decir, miren cómo está. Esta es la onda T, el segmento ST, en cambio, también está elevado en B2, en B3, pero así mismo la elevación es solamente de 1 milímetro y eso se considera normal. Más de 1 milímetro, a veces algunos autores dicen más de 2, se considera patológico. Seguimos luego viendo la onda T. En D2 hacemos la valoración de la onda T. Estamos aquí. Hemos medido 3 por 4 y nos vamos a ver en B2. En la derivación B2 está más grandecita, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 por 3 a 4. Entonces, pero está dentro de lo normal. El intervalo QT, desde el inicio del complejo hasta el final de la T. Entonces, contamos los cuadraditos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y casi 9. Vamos, entonces hemos puesto que tiene 360 milisegundos como normal. Vamos luego a ver, entonces vamos a la calculadora, ponemos el valor de lo que hemos medido como 360 y
Vamos a ver la frecuencia cardíaca. Vemos cuánto hemos calculado de frecuencia cardíaca, 90 latidos por minuto. Entonces ponemos el valor de 90 y ponemos calcular QTC y nos dice por base que tiene 440. Entonces recordamos que normal, entonces va de 400 a 440. Estaríamos aquí en el límite superior, pero no sabemos si la persona es un hombre o una mujer y si tiene más de 50 años. Entonces es importante conocer para la interpretación. Y pues vemos aquí que nos dice que en B6 de pronto hay un registro en que parece una onda U, pero hemos dicho que para ser significativo siempre debe estar en dos latidos o registros seguidos y en dos derivaciones diferentes. Entonces esto pasaría como un artefacto y no como una onda U verdadera. Entonces, completamos el reporte, después del reporte decimos que tenemos un electrocardiograma en ritmo sinusal con 90 latidos por minuto que está el QTC corregido en límite que debemos relacionar con edad y sexo para determinar si está o no anormal. Luego vamos a ver ya relacionando con clínica y hallazgos electrocardiográficos. Entonces se trata del caso de una mujer de 35 años que consulta por disnea de esfuerzo, tiene tos con expectoración sanguinolenta, es decir, hemotoicos y dolor torácico. E ingresa con trabajo respiratorio, es decir, con uso de músculos accesorios de la respiración, una presión normal, taquicárdica, taquipneica, como una febrícula, y una baja saturación a 80% de aire ambiente. Se ve también al examen físico las yugulares prominentes, se auscultan rales basales, un R2 hiperfonético y no se auscultan soplos. Entonces, clínicamente la paciente estaría con un cuadro, diríamos, de distrés respiratorio y de pronto el R2 hiperfonético nos habla de que algún problema hay en el lado derecho del corazón, pero no auscultamos soplos. Nos presentan entonces el electrocardiograma y seguimos, ¿no es cierto?, con la rutina de la estandarización, viendo 10 cuadraditos de voltaje, 5 cuadraditos de tiempo, vemos ondas negativas, buscamos ondas negativas, P negativa y T negativa en ABRR, entonces la estandarización es adecuada. Luego vemos el ritmo, buscamos onda P positiva en D1, en D2 y en D3, entonces está a 60 grados, el ritmo es sinusal. Luego vamos a la frecuencia, una R sobre una línea gruesa, 300, 150 y está un cuadradito luego de la línea. Entonces eso, recuerden, entre 300, 150, la siguiente es 100. Entonces cada cuadradito en este caso vale 10. Por eso hemos puesto 140 la frecuencia. Entonces tenemos taquicardia, un diagnóstico ya de taquicardia sinusal. Luego vamos a ver el eje del QRS, tenemos positivo en D1, positivo en D2, positivo en D3, entonces está a 60 grados, el eje eléctrico del corazón es normal. Entonces, podemos seguir haciendo el ejercicio para ver con EKG, hemos medido la amplitud en D1, son 3, y en D3, en cambio, son, diríamos, los 10 cuadraditos positivos menos 2 cuadraditos negativos quedarían en 8 y tenemos 75. Entonces, igual está dentro de lo normal. Luego vamos a ver las características de la onda P. Entonces encontramos que es una P alta y ancha, ¿no es cierto?, de 3×2 y además que tiene una muesca en la mitad. Claro, como tenemos taquicardia, no nos permite ver adecuadamente y vemos también que es completamente negativa en B1. Esto es grande, parece una T, la P. Entonces, esta característica en D2 de ser ancha, alta y con una muesca es lo que se llama la P mitral. Y que en B1
parezca como una T, esta indica crecimiento de la aurícula izquierda. Luego vamos a ver el intervalo PR, claro, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo, hay solamente 3 cuadraditos, da 120. Esto se explica por la taquicardia, ¿no es cierto? Pero está normal, que va de 120 a 200. Luego valoramos el complejo. Obviamente el complejo es 0,6, está en el límite inferior. Sumamos las ondas positivas de B1, las ondas negativas de B1 con las positivas de B6 nos da 18, que está dentro de lo normal, y buscamos la transición, es decir, el crecimiento de la R progresivo está en B2 a B3, entonces en B3 está dentro de lo normal. Y buscamos luego el punto J para ver dónde está el punto J, y vemos que el punto J aquí respecto a la línea isoeléctrica está deprimido, aquí más claro, como decimos que 1 milímetro está dentro de lo normal. Y vemos también que el ST se encuentra supradesnivelado en B3, en B4, en B5, entonces ya eso es anormal, supradesnivel de B3 a B5. Seguimos luego viendo la onda T, entonces tenemos una onda T que está alta, ¿no es cierto? Hemos valorado de 3 por 4 y vemos acá también en B2, ¿no es cierto? En B3, mucho más alta, casi no debe ser más del 35% del complejo, y aquí está muchísimo más alta, ¿no es cierto? Hemos medido en 39%, entonces consideramos una T alta. Luego medimos el QT, obviamente por la taquicardia, desde el inicio del complejo hasta el final de la onda T, tenemos 7 cuadraditos por 4, son 280 milisegundos, y le hemos puesto entre comillas de corto, ¿no es cierto? Porque está menos de lo normal. Pero vamos a la hoja para el cálculo del QT corregido, ponemos la duración 280 y la frecuencia que tenemos de 150, entonces nos sale calculado, en cambio tiene 427, que es normal, ¿no? Y la utilidad del QT corregido. Y la onda U está ausente. Entonces, concluimos en el reporte que es un electrocardiograma en ritmo sinusal que tiene taquicardia a 140 latidos por minuto, que encontramos una P mitral y un crecimiento de la aurícula izquierda, y que hemos observado un ST supradesnivelado B3, B4, B5 y una T alta en B3 y B4. Entonces esto vamos a relacionar con los hallazgos de más datos de la paciente. Entonces tenemos lo que hemos dicho, taquicardia sinusal, ondas P mitrales en D2, P negativa en B1, que nos da una aurícula izquierda agrandada. Entonces se realiza un eco cardíaco y resulta que la paciente tiene una estenosis mitral severa con un volumen de la aurícula izquierda en 74 ml, recordando que lo normal es entre 22 más menos 6, es decir, máximo 28. Y una presión sistólica de la arteria pulmonar en 85, recordando que lo máximo es 25. Entonces, tiene una muy grande aurícula izquierda y una hipertensión pulmonar de moderada a severa, y el eco reporta también que hay una hipertrofia y sobrecarga de presión del ventrículo derecho, que esto ya revisando pues podría ser la causa de este supradesnivel y de la onda T alta en B3 y B4. Y entonces consideramos que es una enfermedad valvular reumática ya severa, ¿no? Con repercusión ya a nivel pulmonar. El siguiente caso se trata de un varón de 30 años que vivió hasta los 18 años en una zona tropical y consulta por palpitaciones de esfuerzo, no ha tenido dolor precordial ni refiere lipotimia. Una presión 125/80, 84 latidos por minuto, completamente normal, respiraciones y saturación, y lo único que se ausculta un R2 desdoblado en foco pulmonar. Entonces vemos el electrocardiograma. Entonces aquí
igual, ¿no? De rutina vemos la estandarización, entonces tenemos 5, 6, 7, 8, 10 de voltaje y 5 de tiempo. Entonces aquí, claro, nos llama la atención muchas cosas, pero como estamos de aprendizaje, pues seguimos, ¿no es cierto? Viendo ondas negativas en ABR, nos llama la atención esta onda que sería una P y una T negativas, entonces sí son adecuadas. El ritmo, vemos si hay onda P positiva en D1, positiva en D2 y pequeña pero positiva en D3, entonces está a 60 grados ritmo sinusal. Luego la frecuencia desde un cuadrado grande a otro pequeño, 300, 150, 100, 75, y aquí estaríamos entonces más o menos 2 cuadrados más que nos darían por 85 por minuto como la frecuencia cardíaca. Luego el eje, vamos a ver, entonces esto sería, siempre hay que considerar no solamente la altura y profundidad, sino el tiempo. Entonces aquí tenemos en D1, miren que es si bien es cierto, podría pasar por isodifásico, pero como es más ancho, esto se considera negativo. Igual en D2, negativo por lo ancho, y en D3 sería aquí más bien más positivo y negativo, nos quedaría como isodifásico. Entonces, con dos negativos, entonces el eje está entre menos 90 y menos 180 grados y decimos un eje indeterminado. Entonces luego vamos a ver qué nos dice la calculadora. Tenemos la amplitud neta, entonces sumamos, ¿no? ¿Cierto? Lo positivo y negativo en D1 nos da menos 2 y lo negativo y positivo en D3 tenemos menos 1. Entonces ponemos menos 2, menos 1 y el eje está en menos 131. Y esto nos define como esta una derivación a la extrema derecha. Seguimos con la rutina de ver la onda P. Entonces tenemos una onda P más bien aplanada en ciertas derivaciones, especialmente acá vemos aplanada. Medimos el PR desde el inicio de la P hasta el inicio del complejo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 por 4, entonces son 160, que estamos dentro del normal. Vemos el QRS aquí de entrada, claro, vemos ya un QRS está ancho, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 y algo, entonces 16. Entonces este es un QRS. Y luego vamos a ver, entonces queremos sumar las ondas positivas y nos encontramos con esto. Esta es una imagen ya, entonces un patrón electrocardiográfico. Entonces tenemos una RSR, es decir, una alta, y esta es una T negativa, ¿cierto? En B1, alto y positivo en B1 y ancho y negativo en B6, esta es la imagen del bloqueo de rama derecha. Entonces esto debemos grabarnos de la imagen, ¿cierto? Ancha y positiva en B1 y ancha y negativa en B6, bloqueo de rama derecha. Le buscamos al punto J y el punto J está isoeléctrico y el ST hemos determinado que hay un supradesnivel ligero de 1 milímetro que está dentro de lo normal. Luego vamos a ver la onda T. Obviamente la onda T la vemos alta, de 5 y ancha también. El intervalo QT desde el inicio del complejo hasta el final de la T. Entonces tenemos 5, 6, 7, 8, 9 por 4, 360. Vamos luego a calcular poniendo la medición del QT más la frecuencia cardíaca calculada y nos sale por base 428. No encontramos onda U. Entonces concluimos que es un electrocardiograma en ritmo sinusal, 85 latidos por minuto con una derivación extrema derecha del eje y un patrón de bloqueo de rama derecha. Entonces eso asociamos, ¿no es cierto?, los datos del paciente
eje a la derecha, bloqueo de rama, se le realiza un eco cardíaco que está normal, con una fracción de 55%, entonces eso llama la atención, se realiza un estudio de imagen por resonancia que revela una fibrosis miocárdica de la pared lateral del ventrículo izquierdo. Por el antecedente del paciente de haber vivido en una zona tropical, pensamos que se trata de una miocardiopatía, es decir, una enfermedad de Chagas entre nosotros. Se solicita anticuerpos y resulta que es positivo para Trypanosoma cruzi. El siguiente caso se trata de una mujer de 40 años que consulta por palpitaciones en reposo. El examen físico es completamente normal y nos presentan el electrocardiograma. Seguimos con nuestra rutina, ver la estandarización, 10x5, buscar ondas negativas en ABR, negativa la P, negativa la P, ver el ritmo, onda P positiva en D1, positiva en D2, positiva en D3, está a 60 grados de un ritmo sinusal. Luego la frecuencia, 300, 150, 100, 75, menos los cuadraditos, vamos a 72. Luego el eje del QRS, positivo en D1, positivo en D2 y en D3 es más negativo que positivo. Entonces, consideramos que el eje está en 0 grados. Vamos a la calculadora del eje para medir la amplitud neta de D1. Entonces, tenemos 2 y 5, 7, 8, 9, 10, menos una rayita de negativo, quedamos que la amplitud neta es de 9 en D1 y en D3, en cambio, vemos 1, 2, 3, 4, 5 negativos y un positivo nos daría menos 4. Ponemos estos valores de 9 y menos 4 y nos dice que el eje calculado está en 4. Igualmente está dentro de lo normal. Seguimos con la morfología de la onda P de 3x2 y vemos que el intervalo PR desde el inicio de la P hasta el inicio del complejo, 1, 2, 3, 4 por 4, 160. Luego valoramos si es que hay onda Q, buscamos, o hay, sí, vemos una onda Q en D1, una onda Q en ABL y una apenitas en B6, ¿no es cierto? Luego vemos el ancho del complejo, aquí nos llama la atención que está ancho 1, 2, 1, 2 y un poquito más tal vez, 2 cuadraditos. Y este patrón nos definió hace rato, ¿no es cierto? Un patrón de R, S, R. Y como en la rama derecha miren que es ancho el complejo, aquí no es ancho y por eso se llama bloqueo incompleto de la rama derecha. En el bloqueo completo el complejo es bien ancho y recuerden que era positivo en ancho y positivo en B1 y ancho y negativo en B6 y no tenemos B6, por eso se trata de un bloqueo incompleto de rama derecha. Buscamos el punto J y vemos el punto J, vemos que está acá arriba. Entonces está supradesnivelado. Y el segmento ST incluso está acá, entonces es una elevación cóncava hacia arriba. Entonces esto también es otro patrón electrocardiográfico, esta del bloqueo incompleto de la rama derecha, la elevación cóncava del ST y la T negativa en B1 y B2, esta imagen corresponde a lo que se llama el patrón de Brugal. Claro, esto en un paciente que tiene dolor torácico, uno hace pensar, claro, ST supradesnivelado y T negativa, isquemia y lesión, pero no. Entonces hay que recordar, ya vamos a ver por qué en el diagnóstico diferencial. Entonces seguimos con la elaboración de la onda T. Vemos la onda T de 4 por 2.5 y nos vamos a ver, claro, es negativa en D1, negativa en D2, en B2, ¿sí? Y que podría eventualmente ser una variante normal en mujeres. Sabemos que la paciente es mujer. El intervalo QT, medimos, ¿no? Desde el inicio del complejo, 5, 6, 7, 8, 9, 360 con normal. Luego vamos a la calculadora para ver el QTC corregido. Ponemos el QT medido, multiplicamos por la frecuencia cardíaca que hemos calculado y nos da
que es por base en 324, es decir, un T corto cuando es menos de 400, ¿no? Entonces, concluimos entonces que la elevación cóncava del ST hacia arriba en B1 y B2, esta es un patrón de Brugada. Para conocimiento de ustedes, pues hay varios, Brugadas 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Entonces, que se representan así, ¿no es cierto? R, SR, estrecha, y esta elevación del ST y T negativa. Hay otro, el Brugada tipo 2, que es parecida, pero R, S, pero esta R más bien, y la elevación es convexa, diríamos, ¿no? Y la T es positiva. Y el tipo 3 también es una R, S y una R pequeña, pero la elevación del CT es solamente de menos de 2 milímetros. Entonces, esto constituye el síndrome de Brugada, que tiene el patrón electrocardiográfico de Brugada, que es la elevación descendente del ST de 2 milímetros o más, con el bloqueo incompleto de rama derecha y la T invertida, ¿cierto? Para conocimiento, pues el síndrome de Brugada es una canalopatía de autosómica dominante o esporádica, ¿no es cierto?, que predispone a arritmias ventriculares y muerte súbita. Entonces, el síndrome es elevación descendente del CT con bloqueo incompleto de rama derecha más muerte súbita, ¿no? Entonces, para que recuerden conocimiento nada más, esta es la curva de despolarización de la célula y las alteraciones de las canalopatías que se llaman de potasio, son todas estas variedades que puede haber y la que usualmente está alterada es en esta región, la primera en la fase 1. Ahí es donde se altera el canal de potasio y eso origina entonces una alteración en este sitio, esto siendo como normal, y lo alterado aquí en la fase 1 de la curva de despolarización. Entonces aquí vemos que está alterado el canal de potasio y por eso es como se grafica aquí también así, digamos, como la onda J la onda de Osborn, que es parecida a esa, ¿no es cierto? Pero con la onda aquí está presentada como negativa, pero es en el Brugada es en el tipo 2, como hemos dicho, ¿no es cierto? Es hacia arriba la convexidad y en el tipo 1 con T negativa. Gracias por la atención y a las órdenes para cualquier pregunta o revisión de lo que ustedes deseen en este momento. Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a conocer un poquito sobre la instalación de electrodos, que pues realmente no